Y no, hoy no vamos cerca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al lluvioso canal de Come Piedras. Hoy llueve, hace frío, pero bueno, vamos a aprovechar para contaros algo rapidito, una novedad en geocaching.com que se acaba de añadir a mediados del mes de marzo y que parece que está aquí para quedarse. Son los famosos tesoros o treasures. Bueno, vamos a ver de qué va eso. Bueno, pues voy a intentar contarlo rápido porque la verdad es que hace bastante frío y llueve, ahora de momento no mucho, pero en cualquier momento arrecia, así que nos tendremos que ir corriendo. Así que bueno, ¿en qué consiste esto de los tesoros? Es una nueva funcionalidad que han añadido en geocaching.com y que habréis visto anuncios al respecto. Hablamos de ello en el Comicaching, ¿verdad? En el último Comicaching estuvimos hablando de lo que se sabía en ese momento. Ahora ya está activa la funcionalidad. Y bueno, eso, ¿en qué consiste? Pues básicamente es muy parecido a los souvenirs de los que ya hemos hablado en otros episodios. ¿Y qué diferencia tiene con los souvenirs? Pues la verdad es que yo creo que muy poco, al menos de momento. El concepto no es exactamente el mismo de los souvenirs, porque al principio los souvenirs era eso, como decíamos, como una especie de recuerdo de cosas, de logros que se habían conseguido, para celebrar determinados días, pero durante un tiempo han estado añadiendo souvenirs que consistían en logros que obteníamos. Sí, retos. Y entonces esto de los tesoros se refiere precisamente a retos. Geocaching nos va a proponer una serie de retos a lo largo del año y si los completamos, pues conseguiremos esos famosos treasures, qué mal lo pronuncio, o tesoros. Al principio dicen que van a ser retos muy sencillos, que no tienen límite en el tiempo, al menos estos primeros, o sea que los vas a poder conseguir desde ahora hasta tiempo indefinido. Luego ya habrá otros retos que se van a parecer más a aquellos retos que nos proponían con los souvenirs, que tienen un tiempo limitado y que son más difíciles de conseguir, pues bueno, porque hace falta conseguir cosas más complicadas. De momento están haciendo pues combinaciones dificultad terreno, tipos de cachés, pues mysteries, tradicionales, etcétera. Y eso se van añadiendo a una colección que vamos a tener en la página web y en la app, a la que podemos acceder directamente desde nuestro perfil. Y ahí podemos ver los tesoros que vayamos consiguiendo pues a lo largo de la temporada. Cuando accedes a esa sección de tu perfil, lo que aparece es una especie de estantería donde se van colocando los tesoros que vayas consiguiendo. Y si hay alguna parte de tesoros que está bloqueada, como está pasando ahora al principio del mes de marzo, pues esa parte bloqueada no se libera hasta que tienes completada la balda de arriba con los tesoros correspondientes. Y la idea es que esta funcionalidad de los tesoros se mantenga durante tiempo indefinido. No saben muy bien cómo la van a desarrollar y bueno, ya veremos en qué se va convirtiendo. Mucha gente está protestando, hay gente que no le gustan los souvenirs y entonces pues por ejemplo es posible desactivar el que tengamos una notificación cada vez que conseguimos uno de estos tesoros. Pero mucha gente cree que son demasiado parecidos a los souvenirs y quieren que tenga otro tipo de funcionalidades distintas. Como por ejemplo hay quien ha propuesto, ahí hay muchos comentarios en la entrada del blog de Geocaching, en la que hay gente que por ejemplo que dice ¿por qué no podemos crear nuestros propios tesoros a forma de reto? Esto es al fin y al cabo lo que se hace en los geodesafíos y conseguir pues el correspondiente tesoro. Y otra cosa que andan pidiendo es que se puedan intercambiar, que los jugadores podamos intercambiar los tesoros que hemos conseguido. Bueno, pues no sé, ya lo he comentado antes, pero ¿cómo se consiguen estos tesoros? Pues haciendo cachés básicamente, así que aunque no quieras vas a lograrlos. Todo depende de que coincidan las condiciones que te ponen para qué tipo de caché tienes que encontrar. Ahora son muy facilitas, son cachés tradicionales de dificultad baja, no me acuerdo exactamente el nivel,
Pero vamos, vas a conseguir tesoros igual que pasaba con los souvenirs, que muchos los conseguías pues simplemente porque sí, aunque no tuvieras interés en conseguir esos souvenirs. Entonces, pues bueno, es una funcionalidad que ha llegado en principio para quedarse. Ya veremos qué deciden, si funciona. Y pues nada, ya tenemos otra cosa en la que viciarnos. No será nuestro caso, ¿verdad? Porque no somos muy aficionados a este tipo de retos, ya os lo hemos comentado. Y nada, ya veremos cómo evoluciona. Si hay alguna novedad os la comentaremos aquí, sobre todo en el Comic Catching, que hablamos mucho más de estas novedades de geocaching.com más que aquí en el canal. Y nada, pues ya os esperamos en el próximo episodio. Venga, hasta pronto, nos vamos que llueve.